El día de hoy vamos a ver lo que son pruebas de aleatoriedad de los números pseudoaleatorios, ¿sí? Una de las características, bueno, que ya veíamos es que tenían que ser reproducibles, ser por un método, etcétera, 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 pero quedaban pendientes dos características que hay que probar. Una que son estadísticamente independientes y la otra es que están uniformemente distribuidos, ¿sí? Con esas dos características que cumplan, nosotros ya podemos decir que en realidad esos números que estamos generando sí los puedo tomar como si fueran aleatorios, por eso se les dice pseudo aleatorios. Entonces, hay varias pruebas estadísticas que nosotros podemos realizar para checar la uniformidad de nuestros datos y que son estadísticamente independientes. Básicamente, nosotros vamos a trabajar con la hipótesis de que nuestros números provienen de una distribución uniformemente distribuida, ¿sí? Si ustedes ven en el libro de enfoque práctico, en el capítulo 3 es un capítulo dedicado únicamente a lo que son pruebas estadísticas para eso, ¿sí? Y bueno, ahorita les voy a decir cuántas pruebas son. Uy, sorry, bostecé. Se me está oxigenando el cerebro. No Son opriman ocho, al, güey. son 8 pruebas estadísticas, ¿sí? Voy a hacer un esbozo más o menos de lo que son las pruebas estadísticas, de la prueba que se hace del estadístico que se utilizan, por qué se utilizan ese tipo de estadísticos y demás, ¿sí? Son 3 estadísticos que se utilizan. El estadístico Z, el estadístico de J cuadrada y el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. ¿Sí? Se van a dar cuenta que de las 8 pruebas, 5, no, a ver, dos utilizan, una utiliza la Z, otro la Kolmogorov y las restantes utilizan la de J cuadrada. Voy a empezar a comentarles en qué se basan las pruebas de aleatoriedad, ¿sí? Okay. Es la base de las 8 pruebas, esta es la base. Una vez que yo genero mis números aleatorios, ¿sí? Recuerden que siempre obtengo, cuando hago la división, entonces vamos a recordar que cuando yo generaba mis números aleatorios, al final siempre sacaba un módulo. Me decían la fórmula, módulo y algo, ¿verdad? Y entonces tenía aquí módulo M y aquí tenía lo que según el método, ¿sí? Y aquí tenía el cociente y aquí tenía el residuo. Y ese residuo era el que yo tomaba como número aleatorio, ¿sí? Ahora, este residuo, obvio, pues es un número entero y yo les comentaba, yo lo que tengo que hacer es de que mi número aleatorio voy a tomar lo que sería mi residuo y lo iba a dividir entre mi módulo. ¿Por qué? Porque esto me genera un número entre 0 y 1. ¿Por qué es importante representarlo como entre 0 y 1? Porque vamos a estar hablando de aleatoriedad, vamos a estar hablando de que nos van a simular lo que son probabilidades. Si recuerdan en el examen diagnóstico, yo les preguntaba acerca de si se acordaban de lo que era una función de probabilidad y demás, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con probabilidades. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que yo esté jugando a las monedas y que me salga si tengo una moneda que no esté truqueada, que esté bien y todo, cuál es la probabilidad de que me salga cara? Un 55. porcentaje sería 50 y 50, porque solo tiene las dos caras. Exactamente, como solamente tengo dos opciones, y se supone que todo es justo, tengo la misma probabilidad de que me salga cara o cruz, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, yo estoy representando, por ejemplo, en el caso de lanzar una moneda, yo estoy representando de que si yo saco un número aleatorio que sea menor que
0.05, pues va a ser cruz. Y si es mayor que 0.05 va a ser cara, porque eso es lo que me está representando esa probabilidad. No importa qué número sea, me cae dentro de estoy dividiendo mi escala de 0 a 1 en mitades iguales, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros, cuando generamos nuestro número aleatorio, pues siempre vamos a generar, el residuo entre el módulo para que nos genere un número entre 0 y 1. Siempre nos va a generar un número entre 0 y 1. Ahora bien, me dicen, pero tú necesitas de que tus números sean uniformemente distribuidos. ¿Qué quiere decir que sean uniformemente distribuidos? Que cuando yo esté generando mis números, realmente estos se distribuyan a lo largo de mi intervalo 0 y 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo genero 1.000.000 de números, los voy a tener dispersos sobre todo ese intervalo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo no voy a, bueno, me voy a poner esto en azul. Hagan de cuenta que yo tengo esto. Tengo este generador, ¿sí? El generador azul. Y me está dando 1.000.000 de números, pero no me los distribuye en todo el intervalo. Entonces yo no puedo decir que están uniformemente distribuidos y yo podría decir que estadísticamente no son que son dependientes porque están cayendo mucho. O sea, yo estoy generando y los estoy generando en el mismo subintervalo y podría decir que la regla hace que estén uno dependiendo mucho del otro, ¿sí? Y saltan muy poquito por acá. Entonces yo con este generador azul yo lo tendría que descartar, ¿sí? Porque yo lo que quiero es que se distribuyan sobre toda mi recta y en igual proporción. ¿Qué pasaría si este generador rojo empezara a hacer esto? Después de un tiempo, yo también ya no lo podría usar como un generador válido. ¿Por qué? Porque estoy cargando toda mi producción de números pseudoaleatorios sobre un subintervalo y lo estoy cargando mucho. Lo que debe pasar es que yo deba de tener algo más o menos así, que esté distribuido sobre todo mi intervalo de 0 a 1. Entonces mis pruebas estadísticas se basan en eso. La primera prueba estadística es la que es la prueba del promedio. Entonces a mí me dicen, a ver, yo tengo que decir, bueno, ¿en qué se basa mi prueba del promedio? Mi hipótesis mi nula. Y nula quiere decir, yo aquí me voy a contrastar con una distribución de probabilidad conocida. En este caso, si yo quiero comprobar que mis datos son uniformemente distribuidos, pues yo me voy a comparar con la distribución uniforme. Y yo sé que la distribución uniforme en el intervalo de 0 a 1, mi media siempre va a ser un medio. Entonces, yo mi hipótesis, ¿sí? Aquí yo voy a borrar esta parte de aquí. Es compararme con una distribución conocida. En este caso va a ser la distribución. No hay nadie más que lo quiera admitir, es que así dejo de ver, ¿eh? La prueba del promedio me comparo con una distribución conocida que es la distribución uniforme entre 0 y 1 y la media de esa distribución es de un medio, ¿ok? Entonces, mi hipótesis nula para yo comprobar de que mis datos provienen de una distribución uniformemente distribuida es que yo voy a suponer, o sea, yo estoy suponiendo que la media de mis números va a ser igual a un medio. Y mi hipótesis alternativa es... Maestra, dice Jesús que no la escucha. Ah, creo que se salió.
¿Ya se salió? Ah, no, Yo no lo está. veo ahí. Pero me dice que no lo escucho. No, de seguro no entraba el audio por computadora. Le digo que le dé ahí al de sonido y que le dé para entrar por internet. Es lo que me pasa cuando entro por el celular. Sí, y díganle que cualquier cosa necesito comunicarme con él seriamente. Y bueno, la hipótesis alternativa es de que no proviene de una distribución. O sea, si no proviene, quiere decir que su media, ahora leí esa fecha porque apareció, que su media no es de un medio. Si su promedio es de un medio, quiere decir que sí viene de una distribución uniforme. ¿Por qué? Porque la media de la distribución uniforme es de un medio. Y en este caso, lo que se va a utilizar es el estadístico de Z0 para probarlo. El estadístico de Z0, ¿cómo se va a calcular o cómo se calcula? Me dice que yo voy a sacar el promedio. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre la mu y la X testada? Ah, Ok. La mu es la media de una distribución y X testada es el promedio de una muestra. ¿Otro ratón? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Están viendo la pantalla todavía de Sí, esta? sí. Ok, bueno. Entonces, mu es de la distribución y X testada es la muestra de mi población que yo quiero probar que es o no es según lo que he establecido en mi hipótesis nula. Entonces, el estadístico Z0 pues no es más que la X testada menos la media de la población que yo quiero comparar. Todo esto multiplicado por la raíz de los números de la muestra que yo estoy trabajando sobre, y esta es la varianza, sobre la varianza de la distribución que yo estoy probando. El estadístico es Z0 igual a la media o el promedio de la Ya no está muestra. compartiendo. Ya no estoy compartiendo. No. Es que cada vez que regreso a la pantalla pierdo. Como no, o sea, no veo yo ¿cómo se llama? A ver, permítanme tantito. Ahí está. Ahí está. Es la media muestral menos la media de la distribución con la que yo me quiero contrastar, multiplicado por la raíz del número de muestras que yo tengo sobre la varianza de la distribución con la que yo me quiero contrastar. Entonces, la distribución con la que yo me quiero contrastar es la distribución uniforme. ¿Sí? Y la distribución uniforme, cuando está distribuida entre 0 y 1, yo sé que la media es un medio y la varianza es de 1/12. ¿Sí? Esto ya se supone que lo vieron y lo demostraron en la materia de probabilidad y estadística. De manera que cuando yo utilizo este estadístico para esta prueba, pues voy a tener que voy a generar cierta cantidad de números aleatorios, les voy a sacar el promedio, ese promedio se lo resto a un medio, eso lo multiplico por la raíz de n y lo divido sobre 1/12 porque es la varianza de mi distribución uniforme. Una vez que yo obtengo el estadístico Z0, entonces me voy a la prueba que dice el libro.
tengo que, bueno, aquí va a depender del nivel de significancia. Vamos a recordar que es el nivel de significancia, el famoso alfa igual a 0.05, ¿sí? Esto equivale al 5%. Esa es la probabilidad de que yo cometa el error tipo 1. ¿Cuál es el error tipo 1? Que yo acepte la hipótesis nula dado que es falsa. O sea, que yo acepte algo como verdadero cuando no lo es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa probabilidad yo quiero que sea mucho, mucho, muy pequeña, ¿sí? Yo no quiero aceptar que esa probabilidad de que yo acepte algo que no es verdad como verdadero sea muy baja. Eso es lo que quiere decir el nivel de significancia, ¿sí? En este caso, ojo, por eso les comentaba que era muy importante que ustedes supieran o que trajeran bien sus bases de probabilidad. ¿Por qué? Porque luego mucha gente dice, oiga, es que ¿por qué en algunas veces me dicen que yo tengo que dividir? Por ejemplo, cuando voy y busco en tablas, a ver, cuando voy y busco en tablas, acá está la tabla esta. Ya nos vamos a ir a las tablas. Esta tabla de aquí, que a veces, ¿cómo le hago para leer estas tablas y demás? Bueno, Esas tablas. sí, esas tablas. Me acuerdo de esas cosas. Sí. Nos dio unas hojitas donde teníamos todo eso. Ojo, mi probabilidad, la suma de cualquier probabilidad siempre me tiene que dar 1. Siempre. Por más fórmula extraña que me pongan y todo eso, el área bajo la curva de la distribución de probabilidad, la totalidad de esa área me tiene que dar 1. ¿Sí? Porque o es totalmente probable o no es probable. O puede ser 80% probable, 90% probable, 70% probable, 30% probable, pero siempre no me voy a pasar del 100% o no me voy a pasar del 1, ¿ok? Entonces, ojo, porque aquí yo estoy haciendo una prueba de 2 colas. ¿Qué quiere decir que sea de 2 colas? Yo estoy diciendo que mi hipótesis es que sea igual a un medio, ¿sí? Cuando estoy hablando de igualdades, cuando yo estoy hablando de que algo es igual a algo, ¿sí? Yo quiero decir, y mi nivel de significancia quiere decir que yo estoy tomando en cuenta que es significativamente igual, quiere decir que estoy agarrando para los dos lados, ¿sí? De manera que mi nivel de significancia, mi z, como estoy agarrando para los dos lados, es una igualdad, son ambos lados de mi curva de probabilidades. Quiere decir que si yo estoy diciendo que quiero probar el 95%, todo esto es mi 95% de certeza, ¿sí? Y esto de acá es mi 5% de significancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago cálculos y el valor que yo quiero probar sale por acá, ¿sí? Lo tendría que rechazar. ¿Ok? Si cae dentro de esta área que yo sombreé, lo tengo que aceptar. Y yo, ay, cuando me pone esa cosita de ahí. Este es el área que yo tengo que aceptar, ¿sí? El que esté dentro Y de esta ese es mi 90. área que yo tengo que rechazar. Si esto es del 95%, estas dos cosas me tienen que sumar el 5%. O sea que me tiene que quedar 0.25 aquí y 0.25 aquí. Perdón.
Cuando esto se pone así, ya no sé qué hacer. Se me empieza a poner, cuando me pones esa estrellita ahí. Ya me pasó No, una vez. No son 2.5. Sí, ahí voy, es lo que quiero borrar. No me deja. F. En el chat. no, disculpe que le moleste, pero Anel se desconectó y está volviendo a entrar y Ahí voy. es su internet. Que se compre uno nuevo. Aquí es 0.025 y 0.025. Sumados estos dos, ¿me dan qué? Me dan el 0.05 que yo quiero, que es mi nivel de significancia. Entonces, por eso, ustedes se van a dar cuenta que luego dicen que es alfa sobre 2 y alfa sobre 2. Y ya me sale esto que es aquí. Alfa sobre 2. Cuando es una prueba de una cola, cuando decimos que es una prueba de una cola es porque tenemos mayor igual o menor igual, ¿sí? Y cuando decimos mayor igual a algo, quiere decir que estamos considerando que todo esto es el 95% y esto es el 5%, ¿sí? Mayor o igual. Y cuando decimos menor o igual, quiere decir que estamos considerando la otra cola del otro lado. Ahí me sale otro, ¿sí? Decimos todo esto es el 95% y todo esto es el 5%. Pero aquí, como estamos con una igualdad, la estamos hacia los dos lados repartiendo esa probabilidad de que no vaya a ser, ¿verdad? Entonces, por eso voy a compartir el texto entonces, aquí tenemos, fíjense, aquí ya está, Z0 es igual a la media menos un medio, que con este medio es por el mu de la distribución que me quiero comparar, que es la distribución uniforme, por el número de muestras, el número de números aleatorios que jalé, sobre la raíz de un doceavo. O sea, la raíz de la varianza. Me faltó poner aquí la raíz de la varianza. Me faltó ponerlo. Entonces, aquí me dicen que este es mi criterio de rechazo. Aquí me están pidiendo el valor absoluto de Z0. O sea, del valor que yo jalé aquí. Si el valor absoluto de Z0 es menor o igual que Z de alfa sobre 2, ya vimos por qué tiene que ser alfa sobre 2, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula de que los números aleatorios provienen de un universo uniforme con medidas de 0.5. Ojo, porque aquí luego la gente se me cuatrapea donde me dice, no se puede rechazar, quiere decir que acepto la hipótesis nula. ¿Sí? O sea, si Z0, el valor absoluto es menor que el estadístico de tablas, entonces acepto que mis números provienen de un uniforme, que provienen de un universo uniforme con medida de 0.5, o sea que están uniformemente distribuidos. Aquí nos ponen un ejemplo. Un ejemplo de... Utilizan la tabla 3.1. Ojo, esta tabla 3.1, con esta tabla van a trabajar todos para hacer los ejercicios que corresponden con lo de la... pues sí, con este tema de prueba de números pseudoaleatorios, ¿sí? Y entonces me dicen que van a agarrar los 100 números y van a sacar lo que es la media. ¿Cómo se saca la media? Pues sumo todos y los divido entre 100, ¿sí? Entonces, esa media resulta que es 0.48234 menos la media de la distribución uniforme, que es 0.5, lo van a multiplicar por la raíz de 100 y todo eso se divide entre la raíz de la varianza, que es un doceavo, la raíz de un doceavo, y eso da como resultado menos 0.61. Van a tomar el valor absoluto. El valor absoluto, pues, es
0.61. Ahora bien, ¿cómo saco el valor de Z de alfa sobre 2? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se lee? Bueno, yo me tengo que venir acá. A esta tabla. ¿Sí? Y ojo, algo importante. Cuando ustedes estén trabajando con esta tabla, hay luego libros. Si se fijan, aquí es la mitad. Me está señalando la mitad. ¿Sí? Si me está señalando la mitad, estas son las áreas bajo esta curva. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo que ir a buscar, me están diciendo que va de 0, fíjense, va de 0 a punto 4, a punto 4990. O sea que va de 0 a casi 5. Me está dando el área bajo la curva de la mitad de mi curva. Hay tablas que viene todo esto sombreado. Todo esto de aquí vendría sombreado. A ver, ahí quiero... Esto de aquí. Es que a ustedes no les aparece, pero a mí sí. Ahí está. Esto lo voy a poner por acá. Hay tablas en donde aparece todo esto sombreado. ¿Sí? Y van a ver que vienen las tablas de 0 a lo que es o sea que viene de 0 a 9. O va a haber tablas donde van a ver que es de 0.5 a 1. Cuando es de 0.5 a 1, o sea, no importa, o sea, viene nada más la mitad. O sea, esto se quitaría. Control Z. Control Z. Control Z. ¿Sí? O puede que venga de 0 a 5 y marcado así nada más una parte sombreada, una parte de la mitad sombreada, o que venga de 5 a 1, o que venga todo sombreado como yo ahorita puse y que venga de 0 a 1, ¿sí? Es indistinto. En este caso, ¿cuál es el área que yo quiero aquí comprobar? Si estoy diciendo que es alfa sobre 2, es 0.25, y yo nada más me está mostrando la mitad de punto 5, entonces a punto 5 le resto 0.25 y ¿cuánto me tiene que quedar? A ver, ahí va, que no quedó claro. La tabla viene así. Los valores del área que yo tengo que buscar vienen de esta manera. De aquí para acá hay 0.5 de probabilidad, ¿sí? Yo le voy a restar esta parte que es alfa sobre 2, que es 0.025. Entonces, el área que hay debajo de esta curva, ¿cuánto es? Cero punto 4. 75. 0.475. 0.475. Ojo, cuando yo tengo una tabla de las zetas donde viene así sombreado, pues yo tengo que irme a buscar esta área. Si yo tuviera todo esto sombreado, tendría que buscarme el área que viene como 95, porque también estoy considerando esta alfa de acá. ¿Sí? Entonces, en tabla, y tengo que buscar, estas son mis áreas, todas estas, entonces yo tengo que ir a buscar 4.75, ¿verdad? Miren, Ahí está. ahí está. Entonces, ¿cómo leo esto? Aquí, si se fijan, es mi valor de la Z, ¿sí?
Este Ujú. me da 9 y el 0. entero 0. más una cifra significativa y este me da dos cifras significativas. Entonces estoy en el renglón 1.96. 1.96. 6. ¿Sí? Ujú. ¿Qué pasaría si yo les dijera que yo quiero un nivel de significancia del 1%? A ver, Sería Ya no del de 5%, del 1%. 49. ajá, 0.49. 49. ¿Sí? Entonces, mi 0.49 tendría que venirme y decir que mi Z es de 3.8, ¿verdad? 3.08, que es por acá, 39. ¿sí? Ajá. Ahora, si yo les digo, no, yo quiero relajarme, no ser tan estricta y yo quiero una probabilidad yo quiero una significancia del 10%. Sería 90. Y 90, o sea, 90 entre 2, porque aquí estoy partiendo entre 2. 45. Entonces yo me tendría que buscar 45, 40, pues más o menos como por aquí, ¿verdad? Puede ser 1.64 o 1.65, por ahí sería mi valor de la Z. En este caso sé que es 1.96. ¿Sí? Ok. Ahí está. Entonces, este valor de Z sobre alfa 2 va a depender del nivel de significancia que nosotros establezcamos, ¿sí? Que acuérdense que es la probabilidad de que yo acepte algo dado que es falso. Entonces me dicen aquí, bueno, mi criterio, todas las hipótesis tienen un criterio de aceptación o un criterio de rechazo. En este caso, el criterio para nosotros aceptar nuestra hipótesis nula es de que el valor absoluto de X0 o el estadístico que estamos calculando sea menor que el estadístico de tablas. En este caso, como 0.61 es menor que 1.96, entonces, ojo aquí, no puedo rechazar la hipótesis de que los números vienen de una distribución uniforme, ¿sí? Ujú. O sea, sé que debo aceptar la hipótesis nula. ¿Cuál fue la hipótesis nula? Que nuestros números se distribuyen uniformemente porque su media es igual a la de la distribución uniforme. Eso es lo que nosotros establecimos cuando dijimos que mi media iba a ser igual a un medio, ¿sí? Acuérdense, ¿por qué dijimos esto? Porque en esta prueba yo me estoy comparando con una distribución uniforme. Yo sé que el promedio de la distribución uniforme de entre 0 y 1 es un medio y yo quiero que sea igual, entonces yo quiero que mi media de mis números sea igual, ¿sí? Por ejemplo, si mi media quiere decir que son Un cuarto. .10, ¿sí? Si mi media es .10, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo estoy generando cuando yo estoy generando mis números entre 0 y 1, ¿sí? Ujú. Es que estoy generando a todos, los estoy generando por acá, ¿sí? 0.1. Entonces, cuando yo saque el promedio de todos esos, me van a dar, pues, la mitad de donde esté generando yo esos números. Y va a ser muy diferente a la de un medio, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir esa prueba de hipótesis. Esta es súper mega bien sencilla. Ahora bien, este estadístico, ojo, este estadístico es base para muchas de las demás pruebas que van a hacer. El enfoque va a cambiar un poco, sí, o sea, nada más cambia el enfoque, ¿no? Y este es bien sencillo, fíjense, este es la frecuencia observada de lo que esté pasando menos la frecuencia esperada de lo que esté pasando entre la frecuencia esperada, al cuadrado entre la frecuencia esperada. ¿De qué? ¿De qué van a decir? ¿De qué? Ok, vamos a analizar en la prueba de lo que son los intervalos. Voy a abrir aquí, sí se ven las dos, se ve la pizarra, esto lo voy a bajar. Hola, mecha. Ahí está. Ay, mire qué bonito se minimiza.
estuve revisando trabajos de los de Twix. Bueno, ¿en qué se basa la prueba de frecuencias? La prueba de frecuencias me dice que yo tengo que dividir mi intervalo de 0 a 1 en n subintervalos, ¿sí? Vamos a empezar por lo básico. Si yo divido mi intervalo en dos partes y yo genero 20 números aleatorios, lo que yo esperaría es que 10 estén por acá y 10 estén por acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si mis 20 nada más están de un solo lado? Quiere decir que No pues ya no están uniforme. uniformes, ¿verdad? Entonces, aquí me dicen, tú vas a dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a suponer que los dividí y que son exactamente iguales, ¿sí? Y yo voy a generar 1000 números aleatorios. ¿Qué es lo que yo esperaría? Si están uniformemente distribuidos, es que en cada uno de estos subintervalos Gracias. va a haber Oye. 100, ¿sí? Eso es lo que va a haber 100. Si es que están uniformemente distribuidos. Ojo, esto es lo que yo estoy esperando. Pero ahora tengo que contrastarlo sobre lo que yo estoy observando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Que yo voy a tener que contar, por ejemplo, de todos estos números que yo genero. A ver, si esto está dividido, quiere decir que aquí va de 0 a 0.1, de 0.1 a punto 2, a punto 3, a punto 4, a punto 5, a punto 6, punto 7, punto 8 y punto 9. ¿Sí? Entonces eso es para prepararme a contar. Yo ahora lo que tengo que hacer es de todos los números que yo generé, contar. A ver, ¿cuántos de esos números están de mi intervalo de 0 a 0.1? No, pues que generé 104, ok. Desde punto 1 a punto 2, ¿cuántos números cayeron en ese intervalo? O sea, ¿cuántos números están entre 0.1 y 0.2? Y no, pues que aquí generé 98. ¿Sí? Y luego, ¿cuántos de los números que yo generé están entre punto 2 y punto 3? Ok, esos que yo voy a estar contando es mi frecuencia observada. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, viene aquí la sumatoria. Perdón, voy a borrar esto. Me dice, mi estadístico G cuadrado, se le pone siempre un 0 porque es el que calculo. ¿Sí? Entonces tengo la suma lo tengo que hacer por cada intervalo. En este caso son 10 intervalos, ¿verdad? Digo, mi frecuencia observada en el intervalo I menos mi frecuencia esperada en el intervalo I al cuadrado sobre la frecuencia esperada en el intervalo I. En el ejemplo anterior yo les dije que en el primer intervalo yo tendría que hacer x de 0, G cuadrada va a ser igual a, si yo dije que habían sido 104 menos los 100 que yo esperaba al cuadrado. ¿Sí? Este f de ahí lo puedo sacar hasta el final, ¿verdad? Porque es la esperada. Luego, más los 98 menos 100 que yo esperaba en mi segundo intervalo, más, y así para todos mis n intervalos, y todo eso dividido entre 100. Porque es lo que yo espero para cada uno de los, de cada uno de ellos. ¿Sí? Y así es como saco mi estadístico. Así es como yo saco mi estadístico. Y lo que voy a hacer es de que voy a comparar que mi estadístico de tablas, ojo aquí, el estadístico que yo calculé, mi G cuadrada, va a ser menor que, y ojo acá,
Aquí sí es mi nivel de significancia completo, con ciertos grados de libertad. La G cuadrada tiene ciertos grados de libertad. Si yo dije que eran 1000 números, pues va a ser 999 aquí, ¿verdad? Y este va a ser 0.5 y me voy a mis tablas a ver cuáles son esos grados de libertad. ¿Sí? Ok. Aquí esta estadística, aquí se ve aquí cuál es la esperada. Si tengo 10 intervalos y tengo 1000 números, pues es n sobre el número de números entre el número de subintervalos y mi frecuencia esperada, y tengo que estar contando mi frecuencia observada. Y aquí viene un ejemplo de, por ejemplo, para la tabla 3.1, ¿sí? Viene cuál es mi frecuencia esperada, lo dividieron en 5 intervalos, son 20 números por cada intervalo, y aquí se agarraron a contarlos. Y aquí viene el ejemplo: 21 menos 20 al cuadrado, más 22 menos 20 al cuadrado, más 19 menos 20 al cuadrado, más 23 menos 20 al cuadrado, más 15 menos 20 al cuadrado. Todo esto lo suman y lo dividen entre un veintiavo, y esto da igual a 2. Entonces, ese número 2 lo contrastan con el G cuadrada de tablas, que en este caso, como son aquí no son el número de muestras, perdón, es el número de intervalos menos 1, ¿sí? Como yo dije que lo iba a dividir en 5 intervalos, n menos 1 es 4. Entonces me voy a las tablas que vienen hasta el final de este libro también, y en cualquier libro de estadística, al final vienen las tablas de estas distribuciones. Las tablitas. ¿Sí? Y entonces, No sé dónde estén. esta es aquí está la distribución de G cuadrada. En la distribución de G cuadrada, aquí, si se fijan, no me acuerdo del valor, gamma, y acá está alfa. ¿Sí? Mi nivel de significancia de 0.5 y 4, que son mis grados de libertad, es 9.49. Es este de aquí, ¿sí? Porque este es alfa igual a 0.5 y mis grados de libertad es igual a 4. Entonces busco donde se intersecta y ese es el valor con el cual yo voy a contrastar. Ahora me voy a venir hasta acá arriba. Paso mecha. ¿Qué pasó? Ya te mareé. Nada. Ya medita. Ya me va. Ahí vengo ya. Ok. Acá está. Es perdón. Acá estoy. Aquí. Entonces me dice que este valor, si se fijan, es 4.49. Entonces, como 2 es menor que 9.49, entonces acepto la hipótesis nula. ¿Sí? Aquí luego les digo, se me hacen pelotas porque dice, es que dice, no se puede rechazar. O sea, si no la puedes rechazar, es que la tienes que aceptar. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ok. Miren, esta prueba de series es parecida a la anterior, nada más que en lugar de tener una recta, voy a tener una malla. No, man. ¿Sí? Pero va a ser lo mismo, voy a tener una malla. Donde tengo de 0 a 1 y de 0 a 1. Y también voy a dividir si yo divido este en 3, también voy a dividir este en 3. ¿Sí? Y si yo hagan de cuenta que disperso mis números aleatorios por esta malla, se supone que en cada uno de los cuadritos voy a tener el mismo número de números. ¿Sí? Pero entonces ahora, ¿cómo voy a checar mis números aleatorios? Cada par para mí van a ser una coordenada. ¿Sí?
Entonces, cada par yo voy a ir a ponerlo como una coordenada, sí, por eso aquí dice el U1 con el U2, el U2 con el U3, etcétera, etcétera. Voy a hacer mis coordenadas y cada puntito se supone que si están distribuidos voy a tener el mismo número de puntitos en esas cuadrículas, ¿sí? Por lo tanto, también voy a hacer lo mismo. A ver, si yo tengo 1000 números, tantas casillas, mi frecuencia esperada va a ser de tanto. Y ahora tengo que ir a contar cuántos numeritos o cuántos puntos ordenados o cuántas coordenadas voy a tener en cada cuadrícula, y esa va a ser mi frecuencia esperada. Y hago lo mismo, la frecuencia observada menos la esperada, eso al cuadrado sobre la frecuencia esperada. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Pero es lo mismo. Ujú. Esta prueba de Kolmogorov-Smirnov, ahí les va. Esta prueba está bien sencilla, se ve así como que muy, muy laboriosa, pero en realidad está muy sencilla. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que, ¿qué pasaría si se fijan esto me dice que va hacia 1 y a 1, o sea, es un cuadro unitario de probabilidades y la mitad, o sea, es como que la media de todas es la mitad, ¿no? Trazo una recta 45 grados. Yo lo que voy a hacer es de que voy a ordenar a todos mis números, una vez que los genero, los ordeno en orden ascendente. ¿Sí? Y voy a calcular una distribución acumulada de los números generados. Por ejemplo, aquí. Bueno, la tabla de Kolmogorov es la 3.5, es la que van a ir a buscar. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo? Bueno, aquí no está el ejemplo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que yo voy a calcular la distribución acumulada con esta fórmula, ¿sí? Donde me dice que I es la posición que ocupa el número XY en el vector obtenido. Y yo me voy a tener que ir a calcular la diferencia entre la F de I que calculé con el valor que cayó en esa posición, ¿sí? Yo lo voy a, ya ordenados, voy a ir sacando la diferencia, ¿sí? Y de todas esas diferencias, yo me voy a quedar con la máxima. Ese va a ser mi estadístico de Kolmogorov calculado. ¿Y con cuál me voy a ir? Me voy a ir a compararlo, ese calculado tiene que ser menor que el de tablas. En este caso, el de tablas es este de aquí, ¿sí? Dice, con valores de nivel de significado y tamaño de la muestra. Aquí sí es el tamaño de la muestra. Entonces me dice si es del 10%, del 5%, del 1%, y para tamaño de la muestra, aquí vienen ya, por ejemplo, si es entre 20 y 25, por ejemplo, si es 24, pues me agarro el del 20, ¿verdad? Si es 26, 27, 25, 26, 27, 28, 29, pues me agarro este. Si es 30, ¿sí me explico? Y si ya es un valor de n muchísimo muy grande, ya no voy a buscar, sino que hago este cálculo, ¿sí? Entonces aquí viene ya un ejemplo donde dice que cuando hacen para el estadístico de Kolmogorov-Smirnov para la tabla del 3.1, aquí viene que aquí sacan la diferencia máxima menos sí, o sea, esta es la diferencia máxima que obtienen de todos los valores que tienen ahí y lo contrastan con el valor de tablas. Y entonces, como es muchísimo menor, también la aceptan. ¿En qué se basa esta prueba? Esta prueba se basa en lo siguiente. Si yo los ordeno de manera ascendente, ¿sí? Todos deberían de quedar, como ya los ordené, la diferencia entre el valor que yo divido mi intervalo y el valor en el que yo, de ese número aleatorio, tienen que quedar muy cercanitos a esta recta. ¿Sí? Si mi diferencia es muy grande que esté por acá, quiere decir que ya no están uniformemente distribuidos. O sea, si yo empiezo a obtener diferencias mucho, mucho, muy grandes, ya no están uniformemente distribuidos. Si están uniformemente distribuidos, esas diferencias tienen que ser muy pequeñas. Por eso aquí, si se fijan, este es el número que debería de ser. Es como si fuera, a ver, ahí les va.
Es como si, ay, control Z. Es como si mi recta fuera mi frecuencia esperada Esperada, y lo demás y el ordenado sería mi frecuencia observada. Entonces yo espero que caiga sobre de esta línea, pero cayó por acá, o cayó para acá arriba, o cayó por acá. Pero si ya cae muy acá, pues no es lo que yo esperaba, es muy diferente a lo que yo esperaba. En eso se basa esta prueba de Kolmogorov-Smirnov. Ya se estrelló el avión. ¿Sí? Entonces, esa prueba, Aldo, anótala por Aldo. ¿Cómo se llama? Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Ahí va, la voy a poner. Kolmogorov, Con K. con K. Kolmogorov, guión, Smirnov. Smirnov. Pero la V en ruso suena como F. Ay, qué raros, ¿verdad? Kolmogorov. Por eso es Kolmogorov. No digo Kolmogorov. Digo Kolmogorov, Smirnov. Kolmogorov. La madre de Rusia. La siguiente es bien divertida. ¿Sí? Entonces aquí, aquí yo lo que hago es la prueba del póker. La prueba del póker me dice que, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad cuando yo reparto mis cartas de póker? Aquí va. Cuando yo juego póker, ¿cuántas cartas reparto? 5 cartas. ¿Sí? Ajá. Y dependiendo de la combinación que yo saque en mis cartas, sé si gano o si pierdo. ¿Sí? Quien tenga mejor combinación de cartas gana y pierde, ¿verdad? Ese es el juego del póker. Pero aquí no vamos a ver quiénes ganan y quiénes pierden, sino que vamos a checar, por ejemplo, yo reparto 5 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que todas mis cartas sean diferentes? O sea, que que ninguna se repita. ¿Sí? 5. Ok, bueno, vamos a quedarnos ahí. Luego, ¿cuál es mi probabilidad de que yo tenga un par? Par de ases, par de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, 7, 8, 9, 10. Jotas, cuinas y reyes. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que yo tenga eso? ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga 2 pares? ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga 2 tercias? ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga un full? Un full quiere decir que tenga una tercia y un par. ¿Sí? 2 pares, pues esa no hay pierde, ¿verdad? 2 pares, o sea, voy a tener 2 cartas iguales, otras 2 cartas iguales, pero que sean diferentes a las del primer par y una diferente. La tercia es de que tenga 3 iguales y 2 diferentes. Y el full es que tenga una tercia, o sea, 3 cartas iguales y un par. El póker es cuando yo tengo 4 iguales, ¿verdad? 4 iguales y una diferente. Y la quintilla, pues si meto el joker, que sería como el comodín, es de que tenga 4 iguales más el joker. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a jugar el póker, pero con dígitos. ¿Cuántos dígitos tengo en mi sistema decimal? Tengo del 0 al 9. ¿Sí? Tengo 10. Ahora sí, en la baraja inglesa tengo 13, ¿verdad? Tengo 13 cartas por cada palo. Aquí no nos vamos a meter con palos, aquí nada más nos vamos a meter con los puros dígitos. ¿Sí? Entonces tengo 10 dígitos. ¿Cuál es la probabilidad de que todas mis cartas sean diferentes? Pues cuando me tiran la primera carta, o cuando me van a tirar la primera carta, yo tengo me pueden salir 10 posibles opciones, ¿sí? Que es este 10 de aquí. Multiplicado, la segunda carta, si yo quiero que sea diferente, quiere decir que son las 9 restantes, ¿sí? Sí. Me dan una carta. Si yo quiero que mi tercera sea diferente, tienen que ser de las 8 posibles diferentes, o sea, que ya no me salga de lo que me dieron en la primera ni en la segunda. Luego, ya me dan mi tercera carta. Yo esperaría que sean cualquiera de las 7 restantes posibilidades. Me dan otra carta, ok. La última carta yo espero que sean 6 de las diferentes que me quedan, posibilidades. ¿Sí? Entre
todas las posibles combinaciones que me pueden salir de 10 dígitos en 5 cartas. La probabilidad de que todos mis dígitos sean diferentes es de punto 30. Bueno, punto 30.240. ¿Sí? Ahora, voy a checar cuál es la probabilidad de que me salga un par en mis dígitos. Bueno, tengo, por ejemplo, que me dan un 2. O sea, primero tengo mis 10 dígitos y me dan una carta. O sea, tengo 10 posibles resultados, ¿no? Me dan una carta. La siguiente aquí, ¿por qué se multiplica por 1? Porque yo estoy esperando un par. O sea, si me dieron un dígito 2, yo estoy esperando que me llegue otro dígito 2. Solamente una sola posibilidad de que me llegue ese mismo número. Y todos los demás no me importan qué números sean. ¿Sí? Mi tercera carta pueden ser los 9 restantes de posibilidades que me quedan. Luego la que sigue, 8 restantes, porque ahí quiero que sean diferentes, ¿verdad? Y otras 7 restantes. Entre las 10 posibles combinaciones, pero ojo, a mí no me interesa en qué orden me aparezca ese par. ¿Sí? Por eso son combinaciones. A mí no me interesa de las 5 en qué orden. A lo mejor me puede llegar un 2 y luego un 3, un 7, un 8 y luego un 2. O me puede llegar un 3, un 2, un 1, un 0 y un 2. ¿Sí? O sea, no importa en qué orden me llegue el par. O sea, las dos cartas iguales. Pero me tienen que llegar. Y esto me da una probabilidad de 0.5. Entonces, si se fijan, yo puedo sacar estas probabilidades para el póker utilizando 14. Bueno, saco los números, ¿no? Los posibles números, opciones y demás, y ahí pueden sacar ustedes el detalle, ¿no? Luego, aquí, si se fijan la lógica, si yo quiero 2 pares, quiere decir que de todas las posibilidades me dan una. Luego, de esa que me dieron, yo quiero que se repita. Luego, la multiplico por, ahora ya no quiero que se repita, quiero que me salga otras de las 9 posibilidades. Y de esas 9 posibilidades que me salió, ahora quiero que se me vuelva a salir esa misma, por eso lo multiplico por 1. Por eso son 2 pares aquí, un par, otro par. Y luego que me salga cualquiera entre las posibles combinaciones, entre un medio, ojo. Y aquí me dicen, de las 5 posibles posiciones que me aparece el primer par, no me importa en dónde me aparezcan, ni de las 3, y bueno, y una vez que me aparecieron en cierto orden, las otras 3 cartas donde quiero que me aparezca el par, no me importa en qué orden me aparezca. ¿Sí? Y esto me da una probabilidad de 0.10. Luego me dice la tercia. Pues la tercia es, me dan un dígito de los 10 posibles y yo quiero que ese se repita y que se vuelva a repetir y luego ya no me interesan los otros 2 que se repitan. No me importa el orden en el que salgan repetidos, ¿sí? Pero quiero checar entre todas las posibles combinaciones. Eso es la tercia y me da una probabilidad de 0.7. Y luego voy y agarro el full. El full, pues es una tercia y un par. Y aquí no me importa el orden en el que salgan las tercias y el par no me importa en el que orden salga entre todas las posibles combinaciones. Y el póker, pues nada más yo quiero que si me dan un número 3, el que siga sea 3, el que siga sea 3, el que siga 3. O sea, no me interesa que sean otros números, que sea nada más ese. Y luego, el último número no me importa cuál de los otros 9 dígitos son. Y no me importa el orden en que salgan esas cartas y es de 0.045. Y la quintilla, pues es esta probabilidad. Bueno, estas ya las calcularon, estas ya se calcularon, ya están aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi frecuencia esperada menos mi observada. Y aquí van a decir, ¿y cómo saco eso? Pues, ¿qué creen? Me voy a venir a la tabla 3.1 y ojo al que le toque el de póker. No. Por ejemplo, aquí, ¿esto qué es? Todos diferentes, ¿verdad? Ok, Sí. bueno, entonces tengo uno observado en todos diferentes. ¿Sale? Y luego aquí tengo uno en pares. En pares. Uno en pares.
tengo otro, ya empiezo aquí ya van 2 en pares, ¿verdad? Y aquí tengo Ajá. 1 en 2 pares. Ajá. Y luego, si se fijan, aquí tengo en 1, ¿en qué? 3, 1. 3. En full, ¿no? Porque tengo un tercio y un par. Sí, sí, sí. Y aquí tengo un par, Un par. tengo un par, tengo todos diferentes, Diferentes. tengo un Diferentes. par, Ah, un cierto. par, Par. todos Diferente. diferentes, una tercia, Una tercia. ¿sí? Un par, par, un par, un par, No, no, sí. un par, ¿sí, no? Sí, 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 Un sí. par, Par. par, un par, 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 tercia, Tercia. ¿sí? Diferente. Todos diferentes. Entonces voy contando, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Que voy contando cuántos tengo. Esa es mi frecuencia observada. Acá está. Ya mete. Ojalá te toque. ¿Eh? Ojalá te Ahora me van a decir, ¿Yo por qué? son 100 números. Ojo, estas son las probabilidades. Pero estas probabilidades yo las tengo que, si yo generé, por ejemplo, 50 números al azar, esto lo tengo que multiplicar por 50 para que me dé mi frecuencia esperada. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, como es la tabla 3.1 y yo generé 100, por ejemplo, esta es la de 100 números, yo estoy esperando que 30.24 sean todos diferentes, que 50 sean pares, que 10 sean, ¿sí me explico? Y aquí son los que yo voy contando. Estos son los que van a ir contando ustedes. Y así sacan la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. ¿Sí? Ujú. Aquí está, miren, la frecuencia esperada es multiplicando estas probabilidades de aquí por 100, porque son 100 números los de la tabla, y estos son todo el conteo de los pares, todos diferentes, un par, dos pares, una tercia, un full, no hay pokers ni hay quintillas. Ujú. Ahora, estas pruebas corridas arriba y abajo de la media y arriba y abajo. Yo aquí lo único que voy a hacer es contar aquí viene. Yo nada más lo que voy a hacer es que voy a decir, si es menor que 0.5 voy a asignar un 0 y si es mayor un 1. O sea, como si fuera sí, no, ¿verdad? Entonces voy a agarrar mi tabla 3.1 y voy a decir, ¿es mayor que 0.1? Sí. Digo no, y voy a poner un 0. Luego un sí, no, sí, no, sí, no, sí, 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 no, 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 no. Y entonces lo que voy a contar son mis corridas. Por ejemplo, ¿cuántas corridas de tamaño voy a tomar en cuenta las que son 0? ¿Sí? Y entonces digo, a ver, ¿cuántas secuencias tengo de ceros seguidas? 1, 2, 3, bueno, que sean de tamaño, como si fueran los huecos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Luego voy a ir con las que sean de 2, ¿sí? A ver, una, ¿sí me explico? Igual para los unos. Y esas van a ser mis frecuencias esperadas. Así es como hago yo los conteos. Eso es, este es mi total de corridas. ¿Sí? Ojo, para la prueba arriba y abajo del promedio, esta es la fórmula con la que yo genero mi frecuencia esperada. ¿Sí? Para la de arriba y abajo es diferente. La de arriba y abajo, yo lo que voy a decir es, fíjense,
Si un número es menor que el otro, voy a poner un 0. Y si un número es mayor que el otro, voy a poner un 1. O sea, voy a compararme con mí mismo. Aquí no comparo con 0 y con punto 5 ni nada. Aquí voy a mi tabla y yo digo, este es mayor que este. Si es sí, pongo un 1. Si es no, pongo un 0. Este es mayor que este es mayor que este. Me voy a ir comparando uno con otro y voy a poner un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, comparando con uno mismo. Esta es la prueba arriba y abajo. La prueba arriba y abajo del promedio, yo voy a comparar cada número con punto 5. ¿Sí? Para hacer las secuencias de ceros y unos y voy contando mis ocurrencias de intervalo 1, de intervalo 2, de intervalo 3, de intervalo 4, los huecos, las corridas le llaman. Por eso le dicen corridas. Esto es una corrida de tamaño 1, esta es otra corrida de tamaño 1, esta es otra corrida de tamaño 1, tamaño 1, tamaño 1, tamaño 1, tamaño 1, tamaño 3, tamaño 2, tamaño 3, tamaño 1, tamaño 2, tamaño 1, tamaño 1, tamaño 1, tamaño 2, tamaño 2, tamaño 3, tamaño 1, tamaño 1, ¿sí? Esas son las corridas. Y hago las mismas pruebas, hago lo mismo, la frecuencia esperada menos la observada. Acuérdense, aquí en estas sí tengo que hacer estos cálculos. ¿Sí? Vamos a ver a quiénes le tocan. Ojo, la prueba que les toque es el ejercicio que ustedes van a hacer de pruebas estadísticas. Ay. ¿Sí? Y es la que van a programar. Uy, no. Ya, dale, a ver. Si se hace varias veces, ya no. Dale, dale. No me digas que lo tengo que hacer varias veces, por favor. Pues las 8 veces. ¡Ay! Aldo. No. A ver, Aldo. Ah, pues qué suerte. Qué Shidori. Bien salado. No sé, ala, que no sé. Que le toque ese. Pruebas de correr de arriba y abajo. Ah, Ay, espero que no se borran los nombres. Quita, No, güey. ¿no? ¿Qué pedo que borraron los nombres? A ver, de la de los nombres tienes que borrar tu nombre porque ya saliste. Pues es que, mira, duplica borró la todo? pantalla. Ah, no, olvídalo, Ya, olvídalo. ya lo había hecho, había duplicado y me envió directamente a esto. Aquí ¿Tienes se que puede volver a activar. hacerla? Sí, no me digan, a ver, ¿lo puedo regresar? No puedo regresar. Chale, lo mismo. Perdiste Me todo. estafaron, es que no me lo pruebo una vez cuando no sé qué jugar. Digo, a ver, meto todos los juegos que tengo ahí y le doy ruleta. Istibat. Me dice que no la... A ver, Giovanni, hazlo tú entonces. Que lo haga Giovanni. Yo ya no. ¿Cuál era el mío? El de... A ver. Compartir pantalla. ¿Y cómo se le hace pantalla? Compartir. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí ya. Ay, yo no me acuerdo. Ahí está. A ver, Iré, Raúl, Omar, Evelyn, Luis, Anel. Evelyn. Yo ya no. Ah, sí, es cierto. Giovanni, Aldo, Jorge, Raúl, Jesús, Luis. Luis. Ah, Jesús. Luis. Luis. Ay, ¿cómo quito 1, esta 2, cosa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duplicar. Me lleva. Y a ver. Esa cosa me estorba. Giovanni, Aldo, Jorge, Raúl, te falta Luis. Espera, es que Se duplicó, pero no están todos. no puedo. No usas esos. No puedo minimizar la barra que está arriba. La puedes mover. Molesta. Ahí está. A ver, pásame los nombres de los métodos. Déjalo guardo.
Guardar como... Hombre, díctaselos. Prueba y arriba y abajo del promedio. Ok, prueba de promedio. Prueba de frecuencia. Prueba de series. Prueba de Kolmogorov y Smirnov. Es Kirlov. minor. Smirnov. Es minor. No, perdón. es S-M-I-R-N-O. y ¿Una ve al S? final. Ve al Ajá, final. ándale. Y quítala Y ahí. es guión. Es el Ajá. mismo. Es el mismo señor. Prueba del póker. Prueba de corrida arriba y abajo. ¿Eres el que puse aquí? Ya No. lo puso No, arriba. hay dos. Ah. Hay Son una el arriba de abajo y y el arriba y otro del abajo del promedio. promedio. Ajá, Ah, vale, vale, vale. ¿Son todos? ajá. Sí. Copiar y pegar. Ah. Todo lo que tiene abierto Giovanni, WhatsApp. Tengo esta cosa. A ver. Salió Omar. Omar. Ahora vamos a ver qué prueba le sale. Prueba Kolmogorov Smirnov. De los rusos ese. Ahora quita a Omar. Las pruebas las vamos a quitar cuando salga una doble, esa la quitamos. Mientras Ok. no. Uy, Evelyn. le hubiera salido la mía y ya vivía. Sería gracioso que saliera el mismo. Evelyn, a ver, Muy vamos a ver. gracioso. Sí, qué gracioso. Jaja. ¿Qué? ¿Cómo? A ver. A ver. Voy a darlo otra vez y si sale otra cosa, entonces dime que sí le salió el mismo. Es fraude esto. No, sí, le salió el mismo. Coincidencia. Qué Bueno, nos suertudo. quedamos con la segunda. Qué suertes tienen ¿Le qué algunos. decía la segunda? Prueba ¿De de serie? serie. ¿Segunda? Prueba de serie. Órale. Ahora, nombre. Evelyn. El destino. El destino. Ay, qué romántico. Diré, Ay, no. Ay, no. Dígame, si eso no es amor, ¿qué va a ser? El de póker. ay, ay, ay. Prueba del Prueba de promedio. promedio. Obvio. A Raúl. Ojalá te toque la de... A El Giovanni. amarre. Jorge. Jorge. Ay, el NES. Kolmogorov Smirnov. Ok, Kolmogorov Smirnov ya lo puedes sacar. Ah, me lleva. Jorge. Le toca Jorge y Omar. Raúl. Tengo tanta mala suerte que me va a tocar la más difícil. Prueba de series. Eso no Prueba le de toca. series ya la puedes sacar. Adiós. Adiós, Popo. Series. Raúl. Ay. Queda Giovanni Jesús. Ay, Giovanni, el de póker. Sí, le va a tocar el más difícil. Prueba de corrida de ahí arriba y abajo. Ok. La prueba corrida de arriba y abajo ya la puedes sacar. También la de promedios. La de promedio. Porque ya salió. Ya le salió. Haz de cuenta que nada Ah, más te pero- pueden repetir dos No, pruebas. era la otra. Esta. Y esta. De abajo. También a Aldo ya le salió la de promedio. Sí, Ajá. Lo puedes quitar. Estas dos, entonces. Ujú. sí. Quitas la primera, esas dos y la de abajo. Mm. Ay, no. Giovanni. Ah, no, a ver, faltan Sí. 3. A ver. A ver, vete a la otra. Ok, sí. Yo. Solamente ¿cuál se es? puede repetir una más. Así déjala, porque solamente se puede repetir otra más. Entonces, ¿a quién le toca?
Giovanni. Ah, Giovanni. pues, yo A toca a mí. Giovanni. A No, Giovanni. otra vez al azar. Ah, Ay, por favor, que no sea la de póker. Póker. Aguanta, se me va a pagar esta cosa. Ahí está. uy, no. Ah, lo deja en suspenso. Ah, huevo. Ay, Ahora sí ya Ay, puedes sacar prueba del promedio. no. Voy a hacer la ¿A de quién le prueba tocó de- a Jiret, no? Ayer creo. Uy, qué suerte. Aunque sí me hubiera gustado hacer la de póker. ¿Quién sabe? Ah, pues ya Ahora déjensela. ahora sí, ¿no? Ya cuando pasó el susto. Jesús. Ay, Jorge, Le va a tocar la plática. Arriba y abajo. ya la puedes quitar. Pero es que esa ya le había salido a Luis. No, No. todavía no. ¿Apenas va Luis? Sí. Ajá. Ya había pasado. ¿A poco? Sí, ya había Sí, pasado. ya había pasado Uy, no. Luis. Ah, pues ya están todos. Entonces. Pero se supone que... Jesús. Le tocó esta. A mí me tocó el póker. A mí me tocó el de pruebas de corrida y abajo. Del Pero es que, promedio. mira, prueba de corrida y abajo ya pasó. O sea, esa ya, es que haz de cuenta que cuántas personas son. 1, 2, son 9 personas. ¿Y cuántos Triple A. métodos son? ¿7? 7. Quiere decir que 2 pruebas se Nada más duplicaban. 12 iban a repetir. Ajá, entonces A todos los Kolmogorov demás les iba a tocar Smirnov uno. le tocó a Omar y a Jorge. Ajá. Y prueba de series le tocó a Evelyn y a Raúl. Ya de ahí les tienen que tocar de uno a cada quien. Ajá. Ah, En Ya entonces, Giovanni quería la de póker. entonces, Ay, no. entonces regresamos a ver. ¿O cómo nos quedamos entonces? Mira, Aldo ya quedó. Para- Aldo ya quedó con arriba y abajo del promedio y ya sale arriba y abajo del promedio. Entonces Omar, nos jugamos yo y Jiret. no, con estos espérate. tres. Omar, espérate. Aguanta. Omar y Jorge ya salieron con la de Kolmogorov. Evelyn y Raúl salieron con la de series. Jiret salió con la de promedio. Luis con la de arriba y abajo. Entonces, Giovanni y Jesús tienen que jugársela con la de póker Y frecuencia. y Y frecuencia. frecuencia. Ay, Giovanni. Porque siento que hay una conspiración siempre contra mí. Ay, bueno que ya no estaba yo. A ver. Ay, ya Giovanni. El ganador va a ser Giovanni. Póker. Sí. Era su destino. Era lo que él quería, ¿no? Ya ves, ahí estabas Ni de... pex, ni Y pex. Jesús va a ser la de frecuencia. Frecuencia. Y la va a hacer. GG, igual play. ¿Quién sabe? A ver. Si hago mucho Jesús. Por favor, ingrese más de un nombre. Pues ya está. Bueno, entonces lo voy a repetir y como quiera lo voy a poner ahí en el grupo, en el Classroom. Ujú. Aldo, prueba de corrida abajo, arriba y abajo del promedio. Omar, Kolmogorov, Smirnov. Evelyn, prueba de series. Jiret, prueba de promedio. Jorge, Kolmogorov, Smirnov. Raúl, prueba de series. Luis, arriba y abajo, nada más está ahí. Y Giovanni, prueba de póker. Y Jesús, prueba de frecuencia. ¿Sí? Entonces, la próxima clase resuelvo lo que son dudas de las pruebas. ¿Sí? Inclusive, si ustedes tienen alguna duda en el transcurso de la elaboración del ejercicio y aparte tienen alguna duda para el programa y todo eso, me pueden mandar mensaje y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? O sea, si es una pregunta muy puntual, se las contesto ahí. Si es algo más profundo que se requiere una sesión personalizada, pues hacemos una sesión personalizada, nada más nos ponemos de acuerdo en día y hora, ¿sale? Vale. Ahora. Y, Ahora. y la próxima clase, pues también, o sea, dudas generales y vamos a ver lo del método de Monte Carlo, ¿ok? Vale. Sí, Doc. ¿Van a querer que esta clase la suba? Sí, por favor. Sí, por Simón. favor. Ok.
Sale, vale. Sale, pues. Entonces, bueno, nada más que quede claro qué ejercicios son los que se van a hacer. Aquí es el 3.1, los problemas que vienen en el 3.1. Voy a compartir pantalla. A ver. Y no al cine. ¿Sí? 3.1. Es la página 48. Estos son los números aleatorios que van a estar trabajando. Y ustedes pueden poner por ejemplo, ustedes van a establecer el tamaño de muestra. ¿Sí? Ujú. Y en el programa, una vez que ustedes generan números pseudo aleatorios, pues tienen que sacar las pruebas, ¿no? O sea, si tiene periodo completo, entonces ya se haría la prueba que les tocó. Ujú. Ah, ya. Ujú. Ok. Falta por pedacito. Sí, doc. Sí, Bueno, chicos, entonces para ya irnos a comer. ya comí. ¿Sale? Ah. Giovanni. Bueno, se cuidan. Dejo de Igualmente. compartir Igualmente. y nos despedimos. Luis, Buen día. sí Luego. estuviste, sí checaste cuál te tocó, como quiera lo voy a escribir ahorita después de la comida, ya lo escribo ahí en el Classroom. Después de la comida. ¿Sí? Sí, es que ya me están esperando para comer. Que me antoja ¿Sale? un guarache. Sí. A mí también. Ahora pues, nos vemos, bye. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.